Creo que en el mundo existen principalmente dos clases de personas, a la que les gusta más El Padrino 1 y a la que les gusta más El Padrino 2. Claramente a nadie le gusta más El Padrino 3, aunque si a vos te gusta más El Padrino 3, está bien, lo respeto, aunque me parece que decir eso es como estar hablando solo, pero sin irme demasiado de tema y aunque a mí me gusta más la primera, eso no significa que soy un fundamentalista incapaz de ver todos los grandes atributos de la segunda película, la cual me parece excelente. En relación a los personajes y su evolución, al ser una segunda parte, el peso de saber llevar bien este aspecto no era para nada sencillo, y sin embargo se hizo de manera impecable. Empezando por Michael, él inicia esta película, ambientada 3 años después de la anterior, ya consolidado como el hombre que vimos que era al final del Padrino 1. La familia se mudó a Nevada, ya que ahora sus negocios están en los casinos de Las Vegas. Los Corleones son más poderosos que nunca, aunque todavía Mike no ha podido cumplir su principal objetivo, el cual se lo había prometido a Kay en la primera parte, hacer que la familia sea totalmente legítima. I mean, in 5 years, the Corleone family is going to be completely legitimate. Trust me, that's all I can tell you about my business. In 5 years, the Corleone family will be completely legitimate. That was 7 years ago. I know. I'm trying, Doc. Ahora editando me doy cuenta de que esto puede ser un poco confuso porque yo dije que El Padrino 2 se ambientaba 3 años después del final del Padrino 1, sin embargo acá están diciendo que fue hace 7 años que Michael le prometió a Kay que la familia iba a ser totalmente legítima dentro de 5. Esto porque desde el momento de esa promesa de Michael a Kay hasta el final de la película dentro del Padrino 1 pasaron 4 años y desde ese final hasta el Padrino 2 pasaron 3, por eso es que hace 7 años que Michael le hizo la promesa a Kay. Ellos siguen metidos en el mundo de la mafia. Mike sigue siendo un tipo duro y frío, pero al inicio aún conserva cierto grado de calidez. Uno lo ve y es imposible no sentir sobre él una sensación de poder y autoridad que realmente asusta, pero sin embargo, para su esposa y sus hijos, sigue siendo alguien capaz de manifestarse a través del amor, tal como lo hacía su padre. En su trabajo es un asesino con las manos tan sucias como pocos, pero lentamente eso se va trasladando a su vida privada. Se va mimetizando el Michael mafioso con el Michael padre, esposo, amigo, hermano. ¿Se acuerdan que en el video de la primera parte dije que Kay servía como vara con la cual medir el modo en que la personalidad de Michael se va transformando? Bueno, en esta película eso es todavía más notorio. Mike en esta misma cinta pasa de ser un esposo dedicado a un esposo violento y un padre que priva a sus propios hijos de su madre. ¿Qué pasó en el medio para que esto llegara a ser de esta forma? Bueno, el detonante de lo que sucede en la película es el atentado que Mike recibe en su habitación, en el que casi mueren él y Kay. En esto hay 2 puntos importantes que marcan el modo en que el personaje evoluciona. En primer lugar, y con menor importancia, está el hecho de que Michael no puede confiar en nadie. No es una cuestión de paranoia, sino de que él entiende que una persona cercana tuvo que estar implicada en su intento de asesinato. Ahora, según él mismo dice, su hermano del corazón y abogado Tom Hagen es la única persona en la cual cree profundamente. Por lo demás, nadie escapa a su desconfianza, y eso es algo que termina por mermar la salud mental de una persona poderosa. En segundo lugar, y con mucho más peso me parece a mí, está el hecho de que es Fredo quien traicionó a Mike. Su propio hermano conspiró junto a hombres de negocios que se decían amigos de Michael y de la familia para que éste muriera. Él mismo le dice a Fredo luego de descubrirlo que rompió su corazón. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Alcalde, el gordo Tony me pidió que le diera esto. ¡Estúpido! ¡Me diste el beso de la muerte! Recordemos la importancia que reviste en este ambiente la lealtad, la familia, la devoción por aquellos de la propia sangre y por los amigos, y la responsabilidad que un don siente respecto a mantener una familia unida y sólida. Mike falla estrepitosamente en el momento en que su propio hermano conspira contra él. Pero ya vamos a ver más adelante la evolución de Fredo y las razones que lo llevaron a este punto. Hablando de cómo Mike va perdiendo a su familia, tengo que adelantar algo sobre Connie.
Y es que su evolución también viene un poquito más adelante, pero para explicar el cambio de Mike es importante recordar cómo ella perdió los estribos de su vida luego de que Mike mandara asesinar a Carlo, su esposo, en la primera película, ya que había estado implicado en el asesinato de su hermano Sonny. Como consecuencia de eso es que Connie odia a Mike, y en base a eso hace estragos con su vida y se muestra fuera de control con los hombres y el alcohol. Hacia el final de la película, cuando ella vuelve en busca de reconstruir el vínculo con Michael, esta habla de cómo buscaba maneras de lastimarse a ella misma, porque eso era una forma de lastimarlo a él. Solamente si vieron esta película pueden entender lo que significa esto, lo desgarrador que ha de sentirse para el protagonista. Lo que significa realmente para Mike, tal como significaba para su padre, la responsabilidad de mantener a su familia, de cuidar a su familia, de resistir por su familia. Mike hasta este punto es odiado por su hermana y es traicionado por su propio hermano. Su esposa se cansa de vivir junto a un hombre que vive de los negocios sucios y el asesinato, por lo que aborta a su tercer hijo para no seguir otorgando descendencia a un hombre así. Todo su honor se ve vulnerado. Termina asesinando a Fredo, su propia sangre que lo traicionó, aunque antes había parecido perdonarlo. Termina sin su esposa y aunque recupera el vínculo con Connie, esta se queda junto a él más como una mujer que busca cumplir compromisos familiares y ser un pilar femenino dentro de la familia, más que ser hermana, vínculo o afecto para el protagonista. Es en esta película donde Michael empieza a caer en una soledad irremediable, en gran parte provocada por él mismo, incapaz de mantener cerca a los suyos, de conservar la lealtad, de conservar los lazos familiares y básicamente volviéndose una persona de la que su padre quizá no estaría orgulloso. Alguien que pudo conseguir un poder gigantesco, pero que fue perdiendo todo lo realmente importante. Kay en esta película termina por perder toda la luz que parecía rodear a su personaje. Su cara tiene una expresión muy distinta a la de la primera película, y es que básicamente uno puede sentir que no es feliz, pero algo la mantiene ahí. El hecho de que al principio de El Padrino 2 Michael sigue siendo un hombre capaz de dar cariño y siendo de cualquier forma el hombre al que ama, hace que ella se mantenga ahí con bastante estoicismo. Al inicio de la cinta está esperando un hijo. Más adelante nos enteramos de que sufrió un aborto. Luego ella le dice en la cara que el aborto se lo provocó ella misma para no dar a luz a otro Corleone, a otro hijo de aquel criminal, de aquel mafioso. Esto del aborto es quizá también una escapatoria para Kay, una carta de salida, algo que va a facilitarle irse al lado de Mike, porque básicamente él va a despreciarla por lo que hizo. Teniendo en cuenta quién es Mike a esta altura de la ficción, es probable que se lo hubiese puesto muy difícil para dejarla ir. Su error de cálculos estuvo en pensar que iba a dejarla ir con sus hijos. Se ve obligada a tener que visitarlos de manera casi furtiva cuando él no está. Mike los aleja de ella, la priva tanto a ella como a sus hijos de verse los unos a los otros, lo cual es bastante triste. De cualquier manera, en esta película, Kay tiene el mérito de haberse enfrentado a Michael como muy pocas personas se atrevieron a hacerlo. Ahora toca hablar de Fredo, para lo que tenemos que regresar brevemente a la primera película. Desde un principio se lo mostró muy distinto a sus hermanos, inseguro, un poco torpe, sin demostrar la iniciativa de Sonny ni la inteligencia de Michael, mostrándose realmente poco apto para cumplir un rol importante dentro de la familia. Right now you're Fredo. Luego del atentado contra el Don, Fredo es enviado a Las Vegas para que cuidase los intereses que tenía allí la familia, aunque en realidad fue más para sacarlo del medio por lo complicado de la situación que se avecinaba. Allá se deja observar por la ciudad y por el ambiente de Las Vegas y se vuelve más extrovertido rondando mujeres constantemente y haciéndose amigo de Moe Green, socio de los Corleone en el casino. Quizá demasiado amigo. Fredo sigue siendo un pánfilo, eso no cambia para nada. Aquello para él es una especie de vacaciones y en la segunda parte no es muy distinto. Su imagen es incluso un poco más lamentable. El punto es que Federico, el tierno Fredo, es consciente de todo esto. Es consciente de que la familia no lo toma muy en serio y en consecuencia no le brindan ninguna posibilidad de construir algo propio. No le otorgan demasiadas responsabilidades porque no lo creen capaz de llevarlas a cabo. Esto se nota desde la primera entrega, y podemos asumir que viene cargado con toda esta frustración desde hace tiempo, de que ni su padre le brinda posibilidades, y ahora que su hermano menor se hacía cargo de los negocios, tampoco tenía espacio para participar en ellos.
Por este lado podemos entender un poco el estado de ánimo de Fredo y cómo su autoestima fue condicionándose por ser la oveja negra de los Corleone. Así uno puede hacerse la idea de las razones que lo llevaron a atentar contra su propio hermano. A ver, en realidad no es necesario hacerse la idea porque él mismo lo dice. Y asegura no saber que iban a atentar contra Mike, sino que estaban haciendo un negocio con él y que necesitaban su ayuda para poder cerrarlo más rápido y qué sé yo. Básicamente lo engañaron, pero de cualquier forma Fredo nunca debió haber actuado a espaldas de la familia. Lo que lo motivó fue el hecho de que le aseguraron que él tendría una parte, dinero propio, algo que su familia nunca le hizo ver. Quizá Fredo no quiso lastimar a su hermano, pero sus acciones hicieron que atentaran contra él. Su accionar, motivado por el modo en que su familia siempre lo subestimó y le dio la espalda en cierto sentido, poco a poco fue sembrando en Fredo ese resentimiento. De lo que era el personaje en la primera película a lo que terminó siendo en la segunda, su evolución está marcada por cómo se potencian estos aspectos. En El Padrino 1, Fredo ya era un poco así, pero todavía estaba para la familia y se lo veía lo suficientemente inocente como para aspirar a ocupar algún rol importante dentro de los negocios. En parte porque, a pesar de que Don Vito sentía cierta decepción respecto a él, era un hombre capaz de mantener la unión entre la familia. En El Padrino 2, Fredo ya asume que difícilmente tenga lugar en los negocios. Y mismo en ningún momento tiene una conducta que nosotros podamos decir, ok, ahora la familia podría empezar a tomarlo un poco más en serio. Luego de que Michael lo descubre, lo expulsa de su vida y entre comillas lo perdona, vemos en Fredo a alguien más tranquilo, y es que básicamente no tiene otra opción. Conoce el peso de la traición que llevó a cabo, y a pesar de su personalidad tan torpe, no es tan estúpido como para no enterarse de la situación. Ahora ya es demasiado tarde. Una vez muerta Mamá Corleone, Michael puede castigar a su hermano sin generar disgusto alguno, por lo que se da uno de los sucesos, en mi opinión, más tristes de la trilogía. Me gusta que en esta segunda entrega Connie haya tenido desarrollo, aunque si lo pensamos metiéndonos mucho en la ficción, es un poco triste. En la primera película ella todavía es risueña y hasta cierto punto inocente, y aunque vivía bajo el tormento de la violencia de su marido, lo cual sin dudas la va apagando, igualmente cuando Carlos sufre la vendetta de Michael, Connie sufre enormemente. En esta cinta no tenemos demasiado tiempo para ver cómo le afectó el asesinato de su esposo, pero ya en El Padrino 2 esto nos queda más claro. Connie es otra mujer, apenas ve a sus hijos y tiene una relación bastante cercana con el alcohol. Se muestra con una extravagancia bastante inusual en esa feminidad italiana tan sometida que se nos muestra en la trilogía por norma general, y sale con un hombre que al parecer es un interesado, que está junto a ella porque sabe que Michael le llena los bolsillos. Está bastante desprendida de su familia, siendo que en la primera película la veíamos bastante integrada a su núcleo familiar. Tal como vimos respecto a Fredo, desde la muerte de Vito, los lazos familiares entre los Corleone están sumamente debilitados. Carlo tenía que morir, eso parece claro por el hecho de que estuvo implicado en la muerte de Sonny. Pero al mismo tiempo eso terminó por destruir a Connie, y uno puede pensar que Mike debió estar ahí de mejor manera para evitar que ella adoptara esa actitud de prácticamente abandonar a sus hijos y optar por una vida de despilfarro y alcohol. Más adelante, como ya mencionamos, ella le confiesa a Michael que dio ese rumbo a su vida para lastimarlo a él, para herir ese orgullo de hombre italiano que se pone la vida de todos al hombro y se cree dueño del destino de los demás. Sin embargo, ahora ella está ahí porque lo perdona y para formar parte de la familia, para hacer una especie de brazo derecho del don en lo que son las cuestiones más familiares, para suplir ese talento de unión que a Vito le sobraba, pero del cual Michael carece. Se convierte en toda una matrona vestida de negro e impasible. Básicamente, en tanto atravesó tanto el abuso y el maltrato como el dolor, la pérdida y la viudez, desarrolló una especie de conducta que la llevó de ser la tierna hermana menor a la sobria y rígida mujer que se pone al hombro todos los aspectos de la familia con los que Michael no puede cargar. Para finalizar, nos queda hablar de Vito, de quien conocemos mejor su pasado en esta película. La evolución del personaje parece más exterior que interior, quiero decir, evoluciona en su posición respecto al mundo que lo rodea, pero no parece sufrir una transformación seria en su actitud o en su personalidad. Desde el momento en que mata a Don Fanucci hasta el momento en que se retira siendo el don más poderoso de Nueva York, Vito parece ser el mismo hombre, siempre callado, tranquilo y calculador,
Preocupado por los suyos y sumamente frío en los asuntos que requieren estómago, esta película nos muestra una consolidación de sus rasgos más que una evolución. Sí, pasa de ser un niño refugiado que crece siendo empleado en una tienda a un gángster poderosísimo, pero esos son cambios económicos, sociales y de poder. En ningún momento es demasiado notorio que haya realmente un cambio en su persona que lo lleve a ser quien fue, ni nada por el estilo. Es como si la vida lo hubiese puesto ahí para eso, como si ya fuera Don Vito incluso antes de cometer su primer crimen. Si lo comparamos con Michael, por ejemplo, vimos que él realmente atravesó ciertos conflictos personales a la hora de decidir meterse en la vida mafiosa, a pesar de que él como persona se veía sumamente capacitado para hacerlo. Vito no solo se veía capacitado, sino que tampoco parece hallar problema alguno en llevar un estilo de vida basado en el crimen. Y podemos entenderlo si vemos que creció en un lugar donde la mafia era la ley, donde asesinaron a toda su familia y donde los poderes legales del Estado no servían para nada. La manera de que los peces gordos no abusaran de él era volviéndose él mismo uno de esos peces. Algo que comienza con la muerte de Fanucci y que da inicio a la formación del personaje que habíamos conocido en la primera película. Con todo esto vemos que en El Padrino 2 podemos hablar de más personajes respecto a evolución y transformación interna. Michael por un lado va a pique en su estado personal, su familia como tal a esta altura está prácticamente desintegrada y eso lo trastoca de gran manera. Kay se vio empujada a alejarse de un hombre cada vez más oscuro, algo en lo cual supongo que tuvo que ver tanto el desgaste del vínculo entre ellos como la moral del propio personaje, que terminó por dictarle la necesidad de alejarse de un criminal como Mike. Fredo, por su parte, cansado de sentirse despreciado en relación a los negocios de la familia, tomó una decisión a espaldas de Mike que terminó por condenarlo, cuando él solo quería sentir que también era capaz de hacer las cosas bien. Connie, por su parte, pasa de tocar fondo en su vida personal a asumir un lugar junto a su hermano, volviéndose la mujer fría pero recta en sus tareas familiares. De Vito no hacemos más que incrementar la idea de que el tipo tenía algo muy especial, que esa imagen casi de un dios que transmite por momentos no es más que reflejo real de sus acciones, de su carácter y de su calidad, del modo en que a través de su conducta fue capaz de generar la devoción y el respeto de quienes estaban a su alrededor. Ahora solo queda ver cómo todo esto se consolida y culmina en la siguiente película, no tan apreciada como sus dos antecesoras, pero que aún así tiene cosas para rescatar. En unos días vamos a ver cómo se cierran los arcos de los personajes de la saga del Padrino.